Un argumento de autoridad es aquel que es afirmado y defendido por una persona que es experta en la materia sobre la que se habla. Esta fuente puede ser un profesional, un estudio científico, una norma legal, entre otros. El objetivo de estos argumentos es mostrar el respaldo de una fuente externa para demostrar la legitimidad de una afirmación. Por ejemplo, si se presenta un debate sobre las medidas para combatir el desempleo, invitarán a economistas que aporten los argumentos científicos. O si es sobre las medidas sanitarias contra una pandemia, irán médicos y virólogos al debate. Algunas de sus características son que es realizado por un experto en la materia, el conocimiento del experto es el que respalda el argumento, suele aportar datos, ejemplos y evidencias científicas que refuerzan su argumento. Su peligro es caer en la falacia que se da cuando creemos el argumento del experto por ser quien es, pero este es erróneo. Los argumentos de autoridad pueden ser una forma útil de apoyar una afirmación, pero deben ser evaluados con cuidado. Los expertos a menudo tienen prejuicios e intereses personales y pueden no tener una visión completa del tema. Así que antes de aceptar un argumento de autoridad como verdadero, hay que asegurarse de que los datos sean verificables. Otras situaciones en las que se ve presente este tipo de argumentos son en el médico, cuando vamos a una consulta médica porque nos encontramos mal. El argumento que nos proporciona el médico es de autoridad, porque yo soy el que ha estudiado sobre el tema y entiende los síntomas, la medicación y las consecuencias. Digo que tienes tal enfermedad que se cura con esta medicación y que debes llevar unos ciertos hábitos y comportamientos que favorezcan tu recuperación. O en un debate económico, como explicamos anteriormente, los economistas dan sus argumentos basándose en todo lo que han estudiado durante su vida académica y profesional. Sí, yo sé cómo se comportan las diferentes variables que influyen en el problema a resolver. Yo tengo razón puesto que mi currículum me avala, entre otros. Por otra parte, tenemos los argumentos de comunidad. Estos apelan a las creencias o valores compartidos entre el auditorio. Parte de la convicción del auditorio sobre un tema en específico. Un ejemplo de este tipo de argumentos son los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, que se firmaron el 26 de septiembre del 2016, siendo este un hecho histórico para el país. En palabras del exmandatario de la República, Juan Manuel Santos, abro comillas, hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo para ponerle fin al conflicto armado con las FARC. Desde el mismo inicio del proceso de paz, les dije que el proceso estaba regido por un principio. Nada está acordado hasta que todo está acordado. Pues bien, el día ha llegado. Hoy podemos decir, por fin, que todo está acordado. Gracias a un esfuerzo táctico de las delegaciones en la mesa de conversaciones, se acordaron los últimos temas pendientes. Se cerraron las negociaciones y tenemos un texto definitivo del acuerdo final para la terminación del conflicto. Cierro comillas. Un argumento que apela a los valores compartidos por los colombianos sobre la responsabilidad social. En este caso, la premisa sería ponerle fin al conflicto armado de más de 50 años entre el gobierno colombiano y las FARC. Mientras que la conclusión sería que al no firmarse los acuerdos de paz, el conflicto armado continuaría en Colombia. Buenas noches, esta noche les hablaré del argumentos de marcado, argumentos de marcación. ¿Qué son argumentos de marcado? Son los que presentan los reales de un punto de vista concreto con el objetivo de resaltar la legitimidad de la opinión. Son aquellos en donde el recurso implica desplazamiento desde otra mirada. Este puede tomar diferentes caminos. Implica que su destinatario siempre sepa que se trata de una forma de ver maneras posibles. Y a través de eso busca amplificar de diferentes aspectos donde minimiza a otros. Un ejemplo, los enfermos están en el sur y los medicamentos están en el norte. La explicación de este argumento es que posee un trasfondo de la desigualdad en el ámbito con respecto a los medicamentos, estando así el protagonismo de la asistencia de los medicamentos en el norte, ya que la mayor parte de recibe los medicamentos en el parte del sur son demasiado escasos en relación al desastre. Nos preguntaremos en manipulación al no presentar los hechos de manera objetiva. ¿No sería eso torcer lo real? Nos preguntaremos si hay manipulación al no presentar los hechos de manera objetiva. ¿No sería eso torcer lo real? La argumentación, debemos representar que la argumentación es válida a las representaciones numerosas, en las que no hay algo real posible. El argumento analógico es aquel en el que a partir de la semejanza establecida en las premisas entre dos o más objetos en uno o más aspectos, se concluye la similitud de otro u otros objetos.
sin pretender abarcar la totalidad, en algún otro aspecto, sobre la base de que todos los objetos comparados poseen algo en común. Es importante saber que no todos los argumentos analógicos se refieren exactamente a dos cosas o exactamente a una sola propiedad. Al margen de estas diferencias numéricas, todos los argumentos analógicos tienen la misma estructura. Características de un argumento analógico serían 2.1. Para evaluar un argumento analógico hablaremos no de validez, sino de corrección. 2. La conclusión de un argumento analógico no pretende ser necesaria, sino solo tiene más o menos probabilidad de ser verdadera. 3. Las premisas son resultado de observaciones o experiencias. 4. La corrección de un argumento analógico depende de la estructura y el contenido. En pocas palabras, el argumento analógico es aquel en el que a partir de la semejanza entre dos o más objetos en uno o más aspectos, se concluye la similaridad del otro en cualquier otro aspecto parecido.